considero como un hermano, es el amigo Hiroshi. Amigo Hiroshi, los saludos para ti en esta oportunidad. Y nada, voy a empezar entonces a desarrollar estas pequeñas preguntas que han dejado los chicos en cuanto a lo que es biología molecular. Listo. Bien, primera pregunta dice, lo voy a leer, ¿no? Ya que no lo puedo proyectar. La primera pregunta dice, ¿no? Acerca de la membrana plasmática, ¿es cierto? Dice, ¿no? La primera pregunta dice, mide, mide de 6 a ¿cuánto? A 8 nanómetros, no, de 6 a 10 nanómetros, ¿no? Eso es lo que dice, su espesor es de 6 a 10 nanómetros y la respuesta es falso. Perdón, acá dice, en la A dice que de 6 a 10 milímetros y la respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque efectivamente mide de 6 a 10, pero no milímetros, sino mide nanómetros. De 6 a 10 nanómetros. ¿Ok? Listo, entonces esa no es la clave. Vamos a la B. Dice, es una barrera de impermeabilidad. Falso. ¿Por qué es falso? Porque en realidad la barrera es semipermeable. Semipermeable. ¿Qué significa? Que de alguna otra forma deja pasar una que otra sustancia, ¿ya? No es impermeable. Imagínate una célula impermeable, no habría forma de que pudiese ingresar, ¿no? Ninguna molécula al interior de la célula. Bien, siguiente entonces. Controla el pasaje de iones y moléculas. Por supuesto, la función básicamente de la membrana es controlar, ¿no? Controla. Y no solamente el pasaje de iones y moléculas, sino de, ¿no? Iones y moléculas, que en realidad engloba todo, ¿no? Sino que también puede permitir el pasaje de otras sustancias. Y la D dice, no presenta enzimas en su membrana. Falso, ¿no? Al contrario, la membrana celular va a presentar en algunas células una gran cantidad de enzimas. Entonces, la pregunta número 1, la clave era la C. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 dice, ¿no? Acoporina responsable, ¿no?, de la absorción de agua, aproximadamente 16 litros de agua, ¿no? Entonces hemos dicho que la acoporina más importante para el paso del agua básicamente es la 2, acoporina 2. Tu clave ahí sería la clave B. ¿Ok? La clave B. No sé si están conectados. A ver, vamos a ver un momentito. Sí, ya, estamos conectados. Si puedes, trata de dar respuesta a las preguntas que voy leyendo. Si no, no hay ningún problema. Continuemos. Listo. Dice la siguiente pregunta. La proteína citoesquelética más importante de la mayoría de las células es, lo he reiterado muchas veces. Ya he recalcado bastante esa pregunta, ya porque les he dicho que eso básicamente menciona literal. Y fue en el último repaso que hice, ahí lo mencioné. Vamos a ver la pregunta número 3. En la pregunta 3, ¿no?, dice, tipo de microtúbulo que se une a los cromosomas. Tipo de microtúbulo que se une a los cromosomas condensados de dos células. Ya, correcto. Sí, disculpen, me salté esta pregunta. La pregunta 3 es, tipo de microtúbulo que se une a los cromosomas condensados de las células mitóticas en los centrómeros. Ya. Dijimos que nosotros un cromosoma tiene una parte central llamada, obviamente, centrómero. ¿Ok? Y este centrómero tiene unas estructuras, unas placas proteicas llamadas cinetocoro. Y estos cinetocoros que se encuentran en el centrómero normalmente va a permitir la llegada de ¿qué? De microtúbulos. Y a estos microtúbulos que se unen al cromosoma a nivel del cinetocoro se llaman microtúbulos cinetocóricos. Microtúbulos cinetocóricos. Entonces la respuesta en la 3 sería la A, ¿no? La respuesta es microtúbulos cinetocóricos. Es la respuesta A. Vamos a la 4. Pregunta 4. La proteína citoesquelética más importante. Te dicen que los rellenes, escribas, para completar esta pregunta.
Ya claro, la proteína más importante es básicamente, siempre lo he reiterado, ¿no? La actina. ¿Qué actina? La G. Les he dicho, le he reiterado un montón de veces y en el último resumen lo he recalcado nuevamente. La actina G es la más importante. Pregunta 5. Una de las siguientes proposiciones es cierto. El receptor de LDL no se recicla en la membrana. Falso. Falso. El receptor de LDL sí. Si acá tienes el receptor, acá viene la célula, ¿no? Hace endocitosis, ¿no? Entonces se separa el receptor, retorna a la membrana y en este caso el LDL, que es aquí, normalmente se metaboliza, ¿no? Y se obtienen ácidos grasos, ¿no? Y el alcohol, glicerol. Entonces, ácidos grasos más glicerol. Entonces, ahí la respuesta es falsa. Vamos a la 5. B. Los receptores superficiales celulares de los factores de crecimiento son degradados en los lisosomas. Falso, ¿ya? Falso. Esos receptores van a retornar. C. Los lisosomas se convierten en lisosomas tardíos. Ya. Muy bien. En realidad vamos a ver que se habla de endosomas tempranos y endosomas tardíos, ¿no? Pero acá dice los lisosomas se convierten en lisosomas tardíos. Cuando está la vesícula, ¿no? Recién emergida del Golgi, ¿no? Le llaman lisosoma temprano. Pero cuando las enzimas que se han colocado dentro son activadas, a eso le conocen como lisosomas tardíos. Entonces tu clave ahí sería la C. 6. Las proteínas se modifican en el retículo endoplasmático. Claro, les dije, ¿no? Teníamos la célula y teníamos el núcleo, ¿no? Que es una doble membrana, y teníamos el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático, gracias a los ribosomas fijos, sintetiza la proteína, ¿ok? Pero luego a nivel de membrana, no se recuerdan, había un alcohol. ¿Cómo se llama ese alcohol? El alcohol de membrana. A ver, los chicos que están conectados en línea deben recordarse. ¿Cómo se llama ese alcohol? El glicol, ¿no? Y a nivel de los aminoácidos paragina, ¿qué hacen? Le agregan a la proteína esto. ¿Cuántos monosacáridos eran al inicio? Les enseñé 14 monosacáridos. ¿Cuáles eran? 2N-acetilglucosamina, ¿no? 2N-acetilglucosamina, grábatelo, no esperes que el examen te venga igual a este. N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas. Si usted suma, eso te va a dar un total de 14. 3 glucosas, ¿ok? No te olvides, ¿ya? 2, 9, 3. 2 N-acetil, 9 manosas y 3 glucosas. Entonces, la pregunta 6, la respuesta es la C, 14. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 7. La pregunta 7 dice, acerca de la glucosidación de proteínas en el Golgi, no es cierto. Bien, ¿qué sucede? Que para que esta glucoproteína, a ver, voy a hacer un esquema más simpático. A ver, ¿en qué quedamos? El retículo endoplasmático rugoso va a tener la proteína y va a tener la cadena de ¿cuántos dijimos? De 14, ¿no? 1, 2. ¿Cuántos van a haber? 9 dijimos, ¿no? 3, 9. Y luego vamos a tener que va a tener 3 glucosas. Bueno, entonces, ¿qué sucedía en el retículo endoplasmático? Si recuerdas, se eliminaban ¿qué cosa? Las 3 glucosas y una manosa. Entonces, una vez que se eliminaba, este viajaba ¿a dónde? Del retículo endoplasmático, ¿a dónde se dirigía? Se dirigía al famoso aparato de ¿qué? De Golgi, ¿no? El aparato de Golgi, ¿no? Disculpen el dibujo. Ya. Muy bien, entonces él iba hacia el aparato de Golgi. Disculpen, quiero dibujarlo mejor. Ya. Muy bien, entonces cuando iba al aparato de Golgi, el aparato de Golgi estaba compuesto por cisternas, ¿no? Ya hablamos de también sus caras, cis y trans, cisterna cis trans. Entonces veamos.
Entonces va a su aparato de Golgi, ¿no? Narcis, y así. ¿Cuál es el tema? Que cuando llega, pregunta, con esta proteína, ¿con cuántos monosacáridos o con cuántos monosacáridos llega? Pues serían 14 y has eliminado 4, ¿cuántos serían? 10. ¿Ok? Entonces en la parte de Golgi van a llegar esa proteína con 10. ¿Ya? Entonces llega la proteína con 10 monosacáridos. ¿Ok? Voy a poner acá 10 monos, así, ¿ya? ¿Cuáles son esos 10 monosacáridos? 2 N-acetil y ¿cuántos? 8 manosas. Listo. Entonces dice ahí tu pregunta. Dice, acerca de la glucosidación de proteínas en el Golgi. Claro, el Golgi no te olvides que puede glucosidar proteínas. Y el retículo endoplasmático hace lo mismo. También él es el primero en glucosidar proteínas. ¿Ya? Glucosidar significa agregar glúcidos, ¿no? Ya está. O quitarlos también. Entonces, allí dice, ¿se eliminan 3 residuos de glucosa en el Golgi? No. ¿Dónde se eliminaba la glucosa? Los últimos eran glucosas. Los triangulitos eran glucosas. ¿Dónde se eliminan las glucosas? En el retículo endoplasmático. Eso es falso. Los oligosacáridos de la N-glucoproteína se someten a modificaciones tras ser transportadas del Golgi. Ya, se someten a modificaciones tras ser transportadas del Golgi. Eso es cierto. Las proteínas pueden salir del Golgi con distintos oligosacáridos unidos a un grupo N terminal. También. Pero te piden la falsa, ¿no? Ah, ya, no es cierto, te piden. Entonces la clave era la A, ¿no? Entonces en la pregunta número, ¿qué número es esta? Pregunta número 7, te piden la falsa. La clave es la A. ¿Ya? La A, correcto. La pregunta número 8, indique la ubicación de los filamentos de actina. Uy, 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 uy. Ya está. Todo filamento normalmente, los filamentos de actina, ¿no? Les dije, ¿dónde se ubicaba? En la membrana apical. En la membrana apical, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenías una microvellosidad. Acá tenías la célula. La célula tiene una región que se llama la base, la región lateral, y es de la región, ¿qué cosa? Apical. Entonces los microfilamentos normalmente van a estar en la región apical. Pues ahí era membrana apical. Las membranas, dice, indique la ubicación de los filamentos de actina, y está. Las membranas, la pregunta número 9. Vamos a la pregunta número 9. Vamos a la 9. ¿Qué dice la 9? Dice, las membranas poseen receptores a los cuales se unen específicamente hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores. Bacán, interesante. Recuerda, a un receptor se puede unir una molécula llamada ligando o mensajero. Y este ligando o mensajero puede ser efectivamente una hormona, puede ser un neurotransmisor o puede ser también un factor o factores de crecimiento, ¿ya? Factor growth, ¿no? O growth factor, que sería en inglés, perdón. ¿Ya? Factores de crecimiento. Entonces la respuesta ahí es todas. La clave es enano. La clave es enano. Vamos a la pregunta número 10. En la pregunta número 10 dice, la cadena polipeptídica de proteínas integrales muestra características diferenciales en distintos sectores. Claro, por supuesto. Ya. Ya, claro. Vamos a ver. Fíjese. Esta es la membrana. Usted sabe que los extremos